un hermano fue desahuciado. Este hermano estuvo en terapia intensiva aproximadamente como 1 mes y medio. Tenía coma inducido. Este hermano, su cuerpo ya no retenía la sangre. Cada 2 días teníamos que estarle poniendo 2 unidades de sangre. Ya teníamos un adeudo en el banco de sangre de más de 70 unidades, aparte que ya le habíamos puesto otro tanto casi igual o más. Y era muchísima sangre que le habíamos puesto al hermano en 1 mes y medio. Y en que todo lo tiraba, ya su cuerpo no lo retenía. Entonces, después de casi 1 mes y medio en terapia intensiva, los internistas, 3 doctores, salieron a hablar con la familia y nos dijeron: ya no hay nada que hacer, prácticamente él ya murió. Late su corazón porque está conectado a la máquina, pero él prácticamente ya murió. Entonces nos dijeron: ya no tienen ningún caso de hacerle nada, vamos a desconectarlo y pues ya, hasta aquí acabó todo. Eso fue un día en la tarde y nos dijeron: pues vamos a darles a todos la oportunidad de pasarse a despedir de él, porque él ya no va a amanecer, ya prácticamente ya se va. Entonces, pues la mayoría de la familia de este hermano era inconversa. Entonces nosotros, como creyentes, les dábamos testimonio de que Dios puede hacer todo. Yo recuerdo que les decía yo a estos hermanos: miren, Dios puede sacarlo de acá, Dios lo puede sanar. Pero como él era un caso perdido, la familia decía: si el Señor lo saca de aquí, nos hacemos cristianos. Porque él era un caso perdido y habían preparado los papeles para el acta de defunción. Ya prácticamente la muerte del hermano ya era un hecho. Sin en cambio, nosotros seguíamos insistiendo que Dios podía hacer la obra en él, aunque para muchos ya era un caso perdido. Para nosotros sabíamos que Dios podía hacer la obra. Entonces, el día que salieron estas personas a decirnos que pues ya hasta allá iba a quedar la cosa, después que ellos se fueron, como estaba toda la familia reunida, les dije: miren, esto es lo que el hombre dice, hasta ahí llega la ciencia que Dios les permitió, pero ahora falta lo que Dios diga, porque a donde termina lo que puede hacer el hombre, empieza la mano de Dios. Entonces me acuerdo que la familia me dijo: hermano, entre usted primero a orar por el hermano. Dije: amén. Entré a orar por el hermano, puse mi mano en el hermano, oré por el hermano, y de ahí salí. Dejé que los demás pasaran a despedirse de él, porque pues así habían dicho los médicos. Entonces yo regresé a mi casa y a otro día muy temprano regresé al hospital. Y cuando llego al hospital, me llevo la sorpresa de que el hermano despertó. Contra todo pronóstico, el hermano despierta. Cuando yo lo vi un día antes, los ojos del hermano estaban secos, era una masa amarilla seca. Así estaban los ojos del hermano, ya estaban secos. Bueno, pues a otro día les regresó la vida el Señor. Despertó el hermano, pidió un ventilador porque tenía calor, ya no tenía sangre el hermano. ¿De dónde se compuso todo esto? La gloria de Dios se manifestó ahí. El hermano hasta el día de hoy vive, salió caminando del hospital. No quedó otro remedio para los médicos de decir: esto es un milagro. Entonces, hay milagros todavía. Dios no ha dejado de ser Dios, ni va a dejar de ser Dios. Habrá quien tenga el privilegio de poder ver estas maravillas. Habrá quien todavía no las puede ver. Pues hay que pedirle a Dios para que uno pueda también gustar de todo esto que Dios tiene para su pueblo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Al que cree, todo le es posible. Les dijo a los hermanos: cosas más grandes se verán. El problema es que nosotros lo tenemos que creer.
Hoy en día dice la palabra de Dios que se va a multiplicar mucho la maldad. La fe de muchos va a menguar, el amor de muchos va a menguar. No podemos evitar que todo esto pase. Tenemos que luchar. El camino del creyente es lucha. Por eso dijo el Señor que el que persevere hasta el fin, el que luche hasta el fin, ese lo va a lograr. Entonces, hoy en día para nosotros es una lucha continua de todos los días, mantenernos con esta convicción, con esta certeza, de poder decirle a todo este mundo, a todo aquel que se está acercando o a los que tenemos a nuestro alrededor, que Dios todo lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que empezar por creerlo, por manifestarlo en nuestras vidas, que la gente a la cual le hablemos pueda ver en nosotros que hay esa convicción, que hay esa seguridad de que podamos decir, todo lo puede Dios. Dios no son palabras como acabamos de leer, no son palabras, es poder de Dios. Escrito está que Él tiene compasión de nosotros, que Él puede sanar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, Él puede suplir nuestras necesidades, porque Él es Dios. Pero una cosa tenemos que nosotros luchar, tenemos que aprender a creer. Yo no sé cuántos puedan tener la seguridad de que puedan decir hoy en día, yo sí creo, tengo la certeza, tengo la convicción. No sé cuántos pudieran decir, si hay alguien que lo pueda decir. Porque si alguien lo puede decir, entonces tiene que manifestar lo que dice la palabra de Dios. Alguien que todo le es posible. Y si alguien hace todo por su fe, bueno, entonces él sí ha creído. Todo lo puede porque él tiene fe. Pero si él dice nada más que cree, pero no puede ver que en su fe todo esto se vaya resolviendo, entonces todavía falta. Hoy en día todos queremos creer. Hoy en día todos de alguna manera queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. El que está enfermo pues quiere la sanidad. El que tiene una dolencia pues quiere que Dios le quite el dolor. Hoy en día nosotros queremos que Dios conteste nuestras oraciones. Sí, Él lo va a hacer porque Dios es bueno, porque es grande su misericordia. Como dice allá en el Evangelio de San Lucas, lo que leímos al principio, el capítulo 18, la necesidad que todos tenemos de estar orando. Él va a responder, pero la pregunta es, ¿y Él va a encontrar la convicción y la certeza cuando Él regrese? Entonces, yo tengo que ver que en mí la haya. No me sirve que otro la tenga, o que yo esté viendo a ver quién la tiene y estar señalando a quién la tiene y quién no la tiene. No, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos nosotros que analizarnos nosotros mismos. ¿Estamos en la fe? Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5, examínense vosotros mismos. Yo tengo que examinarme ahorita y ver en mí hasta dónde estoy de veras creyendo, si estoy creyendo. Y si no estoy creyendo, como dice ahí en el Evangelio de San Marcos, de una parte que no leímos, el verso 24 del capítulo 9 del Evangelio de según San Marcos, dice que esta persona le dijo al Señor, ayuda mi incredulidad. Porque le dijo, al que cree todo le es posible. Y dijo él, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Entonces el que reconoce sus faltas, Dios lo prospera. El que reconoce sus deficiencias, Dios lo prospera. Dice el Señor que el que pide recibe y el que busca halla. Entonces nosotros que somos de la fe, fuimos llamados por la fe, tenemos que ver que en nosotros haya. Yo tengo que ver si en realidad tengo esta seguridad, esta certeza. Y si no, ahorita decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Quita la dureza de mi corazón, quita todo aquello que me está impidiendo que yo pueda creer verdaderamente en ti. Porque ese es el camino de todo aquel que está llamando al Señor. No solamente aquí, en todo el mundo.
Para todo el mundo son estos requisitos. No hay 2 evangelios, solamente hay uno. Lo mismo que nosotros leemos aquí, lo están leyendo en Japón, lo están leyendo allá en Centroamérica. En todos los lugares está este evangelio. Dice el verso 6, imposible agradar a Dios si no hay fe. Y es para todos. Entonces, para todo aquel que es de la fe, pues tiene que meditar para sí mismo. Tiene que hacerse este examen y ver, decir, a ver, hasta dónde estoy creyendo. A mí me dio mucho gusto poder ver que Dios obrara en este hermano y que se pudiera manifestar el poder de Dios en ese momento. El poder decirle a las gentes a las cuales les habíamos hablado, decir, ya vieron, Dios es real. Aún a pesar de que toda esta familia dijo que si el Señor sanaba al hermano, ellos se convertían en cristianos, ninguno se convirtió. Ninguno regresó, como los 10 leprosos que fueron sanados, solamente regresó uno. Pues así pasó. Aún viendo la gloria de Dios, ninguno se convirtió al evangelio, solamente el hermano. Nosotros que nos permitió el Señor ver estas maravillas, también todavía tenemos muchas dudas, tenemos mucha incredulidad. El famoso ¿y será? O a veces decimos la casualidad, la suerte. Comenzamos a utilizar otras palabras muy diferentes a lo que el Señor dijo. Para el creyente no hay suerte, sino hay casualidades. Son verdades. No hay cosa que Dios no permita para el creyente. Entonces, si algo nos pasa, no es suerte, no es ni buena ni mala suerte, simplemente es la voluntad de Dios. Entonces, hoy en día, yo creo que todos quisiéramos tener esa esencia. Hoy en día quisiéramos tener en nosotros esa seguridad. Pero yo tengo que empezar por creer como dice esta palabra. Poder de Dios recibimos. El Espíritu que recibimos todos aquellos que hemos sido bautizados, como dice esta palabra, en el nombre del Señor Jesús, recibimos un regalo de Dios. Y este Espíritu Santo, que es poder de Dios, para Él no hay cosa imposible, porque es la esencia de Dios. Muchos que desde la antigüedad caminaron o tuvieron el acercamiento con el Señor, y quedó escrito en esta palabra, viendo sanidades, prodigios, viendo todo lo hermoso que la palabra del Señor nos dejaron para que nosotros meditemos, para que viéramos cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas. Hoy en día, la iglesia de Cristo, la iglesia que se está perfeccionando, la iglesia que se está limpiando para que cuando venga el Señor se encuentre limpia, sin manchas, sin arrugas, está ahorita en este mundo. Dice la palabra de Dios que los que pertenecen a esa iglesia son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces por ahí tendríamos que estar pensando por tener conciencia de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Ya no estar caminando en nuestras propias voluntades o nuestros propios pensamientos, no, sino de tener conciencia de estar viviendo en la doctrina establecida por el Señor, en la obediencia a esta preciosa palabra. Porque si nosotros obedecemos a la palabra, entonces nosotros mismos nos estamos dando testimonios de que vivimos la palabra porque hemos creído en la palabra. Si nosotros, aún sabiendo lo que esta palabra dice, no lo hacemos, simplemente es como que
si no lo estuviéramos creyendo. Hay muchas cosas que esta palabra nos enseña que ya debiéramos de estar viviendo. Cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra manera de vestirnos, cambiar nuestros comportamientos. O sea, cambiar muchas cosas que esta misma palabra nos enseña. Desde el momento en que no lo estemos haciendo, es como que si nosotros lo estuviéramos dudando. Y todos los que nos ven, pues sí, a veces nos dicen, bueno, él se llama hermano, o él predica el evangelio, pero lo que estamos viendo, lo que él está demostrando, es que tampoco cree en esa palabra. ¿Por qué? Simplemente porque no se ve reflejada en él lo que él está hablando. Hoy en día muchos hablan, muchos se llaman hermanos, muchos se llaman pastores, muchos se llaman predicadores, pero sus vidas no cambian. Dice el Señor, con su boca lo confiesa, sus hechos niegan la eficacia de la palabra. Y no es así. El poder de Dios transforma. El poder de Dios forma a todo creyente delante de Dios, haciéndolo llevar una vida nueva. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Las cosas viejas pasan y todo es aquí hecho nuevo para todo aquel que ya está en Cristo por la fe. Si las vidas no cambian, entonces quiere decir que todavía estamos muy lejos de poder de tener esta convicción, esta esencia que quiere Dios que esté en nosotros. Por eso dice en el Evangelio, Él va a responder, porque Él es Dios. Un día se van a cumplir sus tiempos, un día va a regresar Él, un día todo aquel que está orando y clamando día y noche, un día le va a responder. A quien va a sanar, a quien le va a resolver alguna situación difícil. Sí, Él va a responder. Pero Él dice, cuando Él regrese, es una pregunta que está en interrogantes. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Habrá alguien que en realidad tenga esta convicción, esta certeza en su corazón? Sí la va a haber, hermanos, porque la iglesia de Cristo está acá. Ahora, todo aquel que quiera estar dentro de los escogidos de Dios, dentro de esta iglesia por la cual un día el Señor va a venir, pues tiene que procurarlo. Tiene que lucharlo. Ahorita que estamos en tiempo y forma, tiene que hacerse este examen y ver hasta dónde, a ver, en realidad ya lo entendimos, hasta dónde lo estamos creyendo, hasta dónde lo estamos procurando. Ahorita que estamos en tiempo. Si yo digo que tengo fe y no la tengo, me estoy engañando a mí mismo. Y en realidad no me conviene engañarme. Dice allá en el libro de Gálatas, aquel que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Hoy en día muchos pueden decir que tienen fe, pero su fe no se demuestra, no se ve, se están engañando a sí mismos. Entonces yo quisiera ver maravillas de Dios. Yo quisiera ver esos portentos que habla la palabra de Dios. Porque me daría la oportunidad de glorificar a Dios, pues decirle, Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por manifestarte entre tu pueblo. Pues tenemos que orar. Dice el Señor, es una necesidad. Tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que buscar. No hay esa esencia, hay que buscar, hay que pedir. No hay esa seguridad, hay que buscar, hay que pedir. Ahorita que todavía tenemos oportunidad. El que ya se fue, pues ya se quedó como se fue. Pero todavía, para los que estamos todavía en este mundo, estamos en esta generación, pues todavía hay oportunidad para nosotros. Estamos viviendo nuestro tiempo delante del Señor. Hay muchos que ya vivieron, de muchos se da muy bonito testimonio, hasta donde los llevó su fe para hacer, para vivir. Ahorita, para nosotros, se está escribiendo
nuestro testimonio. Hay quien tiene bonito testimonio, hay quien puede decir, Dios me ha permitido ver esto, Dios me ha permitido vivir esto. Habrá quienes todavía pues no hemos visto, no hemos oído, pero aquí estamos todavía. Entonces, si nosotros queremos, tenemos que buscar. Dijo el Señor que el que busca, halla. No tenemos, dice el Señor, el que pide, recibe. Entonces, hoy estamos en ese tiempo, en nuestra oportunidad. De nosotros depende, pues ver en nosotros, como lo acabamos de leer, tenemos que examinarnos. ¿Quiénes en realidad somos delante del Señor? Bien, pues, Dios les bendiga. Y pues vamos a procurar hacer nuestro mejor esfuerzo mientras Dios nos da oportunidad. Que Dios los bendiga a todos y que Dios nos siga ayudando.